por lo cual solicito amablemente al comisionado Guerra que por favor nos presente el proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 2327/2015 interpuesto en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias. La solicitud es, en los casos que los solicitantes de pasaporte hayan dado consentimiento para la difusión de sus datos personales, se requirió por parte del solicitante los siguientes datos relativos a los pasaportes expedidos durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y la parte proporcional del año 2015, obviamente al momento de hacer la solicitud. Y los datos que solicitó son número de pasaporte, nombre de la persona, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, la CURP, la fecha de expedición y la fecha de caducidad del pasaporte. La respuesta es, por parte del sujeto obligado, es que se encuentra imposibilitado para proporcionar los datos requeridos toda vez que no se cuenta con un registro de las personas que en la solicitud del trámite de pasaporte otorgaron su consentimiento por la difusión o distribución de sus datos personales. Quiere decir, cuando uno va a cualquier agencia de relaciones exteriores a hacer su trámite del pasaporte, pues llena un formato, evidentemente, donde pone una serie de datos, pero al final, en un lugar muy chiquito y muy pequeño que pues, deberíamos nosotros empezar a ver, obviamente es válido, porque se le está pidiendo el consentimiento, si quiere que sus datos puedan ser públicos. Y algunos dicen que sí, otros dicen que no, y el problema que él está pidiendo de aquellos que obviamente sí dieron el consentimiento. Lo que le responde la Secretaría es de que no tiene separados estos formatos por quién dijo que sí, o quién dio el consentimiento y quién no lo dio. Bueno, el recurso de revisión, la negativa del sujeto obligado, lo que se refiere fue la negativamente el sujeto obligado, de no entregar la información. Las condiciones del proyecto son las siguientes. De las constancias que conforman el expediente se advierte que el documento a través del cual los solicitantes de pasaportes pidieron otorgar su consentimiento para la difusión de sus datos personales es el formato llamado Solicitud de Pasaporte Ordinario Mexicano, el OP5, en territorio nacional, del cual se desprenden, entre otros datos, los relativos a nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, clave única de registro de población, número de pasaporte, cuando se trata de una renovación de pasaporte, no así la correspondiente al número de pasaporte generado con motivo de la presentación de una solicitud para obtener por primera vez el pasaporte, fecha de expedición y fecha de caducidad. Obviamente en el formato pues no puede ir el número de pasaporte si tú no lo tienes, solo va el número de pasaporte cuando lo vas a renovar. Ahora bien, de acuerdo con lo manifestado por el sujeto obligado y el análisis efectuado por este instituto, se puede advertir que si bien en el formato referido los titulares de dichos datos pueden otorgar su consentimiento, lo cierto es que la Secretaría de Relaciones Exteriores no sistematiza esa información, es decir, no cuenta con una base de datos en la que pueda identificar quiénes otorgan su consentimiento a partir de lo manifestado en dichos formatos. En tal sentido, la solicitud de acceso que nos atañe únicamente puede ser atendida a partir de la consulta directa del documento fuente en el que obren los datos respecto a los cuales su titular haya otorgado de forma expresa el consentimiento para su difusión. En este sentido, con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información del particular, se considera que lo procedente es que el sujeto obligado ponga a disposición del recurrente en consulta directa los formatos en que obre el consentimiento del titular para su difusión. Para dicho efecto, es necesario revisar cada uno de los expedientes y garantizar que únicamente se otorgue acceso al particular a los formatos en los que obre el consentimiento. Cabe precisar que a través del oficio de alegatos, el sujeto obligado indicó que estaría en disponibilidad de ofrecer la consulta directa en comento. No obstante, destacó la existencia de una imposibilidad material atendiendo al volumen de información que se debe consultar. Al respecto, si bien el caso que nos ocupa implica la revisión de 12.200.278 expedientes de pasaportes, lo cual tiene como consecuencia una serie de cuestiones financieras y logísticas, tales como la erogación de recursos para el traslado de tales expedientes, porque muchos expedientes se encuentran en diversas
oficinas que tienen la Secretaría de Relaciones Exteriores. No todas están aquí, obviamente, en el Distrito Federal, están en muchos estados de la República y algunas de estas están en el extranjero. La adecuación de áreas de trabajo, los recursos humanos que tienen que identificar en cuáles expedientes se otorgó el consentimiento y en cuáles no, y el tiempo que se emplearía para dicha situación. Lo cierto es que conforme a los principios en materia de transparencia y acceso a la información pública establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores debe habilitar todos los medios, acciones, esfuerzos disponibles para hacer efectivo el derecho de acceso a la información. Asimismo, no se puede dejar de observar que el ejercicio del derecho al acceso a la información es gratuito y solo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega de solicitudes. En consecuencia, no sería procedente que el particular sea quien acuda a cada delegación de la Secretaría, tal como lo refirió el sujeto obligado. En tal virtud, atendiendo a que se trata de una cantidad extensa de expedientes de pasaportes expedidos en el territorio nacional y aquellos pasaportes emitidos en las representaciones de México en el exterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores, para efecto de ofrecer la consulta directa, tendrá que llevar a cabo diversas acciones, tales como generar un calendario de consulta y tomar las medidas necesarias para proteger la información respecto de la cual no se haya otorgado el consentimiento expreso. Finalmente, no pasa desapercibido que los datos que son de interés del particular obran en diversas bases de datos. Sin embargo, como fue señalado, no es posible identificar en qué casos fue otorgado el consentimiento para su difusión. Por tanto, los datos que obran en dichas bases son confidenciales en términos del artículo 18, fracción 2 de la Ley Federal. Sentido del proyecto es procedente modificar la respuesta y se estudia efectos de que el sujeto obligado ponga a disposición del recurrente en consulta directa los formatos de solicitud de pasaporte ordinario mexicano, ¿sí? Obviamente dando los tiempos y las formas de la consulta, que puede llevar pues, más de un año en ese sentido. Eso lo tendrá que determinar el propio Comité de Transparencia. El presente asunto se expone en virtud de su relación con la perspectiva 4 fijada por este Pleno, ya que permite mejorar las prácticas de los sujetos obligados en la atención de solicitudes. La relevancia de este asunto radica en que, con independencia del volumen de información de que se trate, las dependencias y entidades están obligadas a garantizar el derecho al acceso a la información. Para ello, puede implementar mecanismos que permitan cumplir con dicho fin, por ejemplo, como se instruye en el presente caso a través de un calendario de consulta y medidas que permitan, por un lado, satisfacer la solicitud de acceso y, por el otro lado, proteger aquella información respecto de la cual efectivamente no se cuente con el consentimiento expreso del titular. Asimismo, es importante destacar que los sujetos obligados, que el acceso a la información es gratuito, por tanto, señalamientos como el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el sentido de que el particular es quien tendría que trasladarse a cada delegación de dicha dependencia, resulta totalmente contrario al principio constitucional de gratuidad del acceso a la información consagrado en la Constitución Política. Aquí la idea, y ya lo hemos platicado con la gente de Relaciones Exteriores, pues es obviamente en un plazo amplio darle esta consulta, porque finalmente las delegaciones tienen que, en un determinado momento, en un tiempo, creo que es de un año, ir trasladando los expedientes. Finalmente ella sí los concentra. Obviamente en el momento que sacan hay un tiempo. Entonces, bueno, pues tendrá que dar por el Comité de Información, el Comité de Transparencia, pues un calendario que tendrá, no sé, ellos tendrán que ver, pues una oración que puede ser hasta más de un año, para que paulatinamente él pueda ir, digamos, consultando estos datos o esta información en aquellos que no dan el consentimiento. Nos decía la propia Secretaría que esto pues va a llevar a que ellos mismos van a empezar a separar ya para las próximas gestiones, pues separar por un lado aquellos que han dado el consentimiento de aquellos que no han dado, para poder, digamos, en dado caso que hubiera una solicitud similar, pues poder prever este tipo de cuestiones y tal. Una cosa que es de llamar la atención es que en su momento habría que en todas estas oficinas, y esto ya es punto y aparte, o por parte del área de la coordinación de datos, pues ver un programa para concientizar a las personas
que cuando sacan su pasaporte, pues muchas veces llenan este formato y este cuadro y consienten dar sus datos. Yo no digo que no lo hagan, obviamente están en todo su derecho, pero, digamos, si tengan conciencia pues, de la importancia que tiene y las implicaciones que tiene el ceder estos datos. Entonces, a lo mejor hacer unas campañas vía pósters, una cosa así, que permitan pues, a la gente ahí en esas oficinas y en las diversas oficinas, porque no solo son centrales, por ejemplo, el caso del Distrito Federal, pues están en relaciones exteriores, pero hoy en todas las delegaciones políticas, por ejemplo, el Distrito Federal, hay una oficina de pasaportes y en muchos lados, digamos, yo recuerdo, por ejemplo, Monterrey, Guadalajara, etcétera, también se emiten, o creo que en todos los estados, en la frontera y en el propio Estados Unidos, hay delegaciones donde se emiten pasaportes en ese sentido y creo que hasta en las propias no creo, así es, en las propias embajadas de México en los diversos países del mundo hay la posibilidad de tramitar pasaportes y, digamos, simplemente pues tomar y esto hacerlo conjuntamente con la propia Secretaría de Relaciones Exteriores en la idea de proteger también este derecho. Muchas gracias, comisionado Guerra.